Bendiciones, muy buena noche. Gracias por estar aquí con nosotros en este tiempo especial de bendición. Agradezco a nuestro hijo Oscar por haberme hecho esta invitación especial para este programa donde entablaremos y, ¿sabes? Vamos a marcar una diferencia entre lo que es ser un seguidor y lo que es ser un discípulo. Cuando Oscar me invitó a ministrar este mensaje, yo empecé a preguntarle al Espíritu Santo y el Espíritu Santo me llevó a esta convicción que hoy quiero compartir. Porque a partir de hoy, este segmento, este programa, deja de llamarse seguidores para llamarse discípulos. Y es con base en esto que quiero enseñarles el día de hoy. Quiero poner como título de parte de Dios a este mensaje: discípulos sí, seguidores no. Di conmigo: discípulos sí, seguidor no. Quiero que vengas conmigo a Santiago capítulo 1, versículos del 22 al 25. Santiago capítulo 1, versículos del 22 al 25, dice lo siguiente: pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a escucharla, pues de otra manera se engañan ustedes mismos. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que mira su cara en un espejo y en cuanto se va se olvida de cómo era. Pero el que pone su atención en la ley perfecta que da libertad, sigue en ella sin olvidar lo que ha oído y hace lo que ella dice. Será dichoso el que lo hace. Qué tremenda palabra, qué tremendo texto bíblico que pudimos aquí leer. Sabes, aquí Santiago, como acabamos de leer, muestra una diferencia que necesitamos entender. La persona que solamente oye la palabra de Dios y no la hace, de la misma manera se engaña a sí mismo, dice. Es decir, que es muy entusiasta, es muy aplicado para oír, pero infortunadamente ese mismo entusiasmo y esa misma aplicación para escuchar la palabra no la tiene para hacerla, no la tiene para vivirla. Lo hace una persona además inconstante y olvidadizo para aplicar lo que aprendió. Qué tremendo es esto. Esto habla de un seguidor, esto habla de una persona que es así, simplemente un seguidor. Dice que necesitamos comprender esto de tal manera que tú y yo podamos vivir como hemos sido llamados. ¿Sabes? Jesús no vino a que nosotros hiciéramos seguidores. La Biblia claramente indica que la invitación de Jesús fue: vayan y hagan discípulos. Di conmigo: vayan y hagan discípulos. A eso fue lo que el Padre a través de Jesús nos invita, a ser discípulos y no a ser seguidores. Quiero invitarte a que veas la diferencia entre lo que es un seguidor y un discípulo. Seguidor, y esta definición la encontramos en el diccionario abreviado del uso del español de María Moliner. Viene del vocablo, este es un vocablo y resulta ser una persona que persigue algo o a alguien, o que es un partidario de algo o de alguien. Eso es un seguidor. Mientras que un discípulo es un individuo que sigue una determinada doctrina, entendiendo además que para que exista un discípulo es necesario que haya un maestro que inculque a este discípulo, que discipline, que direccione a este discípulo en determinada doctrina. En este caso, nuestra doctrina es la doctrina del cristianismo. Nuestra doctrina se basa en los mandamientos que el Padre dejó y la instrucción que Jesús nos dejó al partir nuevamente al cielo.
Entonces, el discipulador debe discipular o debe enseñar a su discípulo, a su estudiante, para crecer a nivel integral, espiritual, física, financieramente, en todos los ámbitos, corrigiéndole también cuando su accionar se contrapone a los principios de la doctrina. Entonces podemos ver que hay una línea de separación muy fina entre ambas definiciones, entre ambos conceptos, como se menciona aquí. Entonces mira, vamos a ver cómo muchas personas empezaron a seguir a Jesús. Leemos en Marcos capítulo 1, versículo 22 al 27, que después que Jesús empieza a predicar, a ministrar la palabra, empieza un sinnúmero de personas a seguirlo. Y lo seguían porque empezó a tomar fama, lo seguían porque Él los sanó, lo seguían porque Él empezó a ministrarlos de una manera especial, lo seguían porque Él empezó a ministrar sus vidas, les daba comida, los sanaba, por así decirlo, ellos estaban entusiasmados, emocionados por lo que Jesús podía hacer. Pero lo que ellos empezaron a notar fue que Jesús, como sabía que lo seguían porque les llenaba el estómago o porque suplía de alguna manera, entre comillas, sus necesidades, Jesús en un momento dado, por allá en Mateo, Él empieza a predicar y a decir: hey, todo aquel que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y síganme. Y ahí fue cuando este tipo de personas empezaron a sacudirse y decían: no puede ser, no puede ser. ¿Sabes? Porque un seguidor, como ahorita lo leíamos, es una persona que sigue a alguien por emoción o sigue a alguien por su beneficio. Es decir, un seguidor tiene una agenda personal, tiene una agenda particular, tiene algo que busca solamente su beneficio, mientras que el discípulo no busca beneficio alguno. El discípulo está dispuesto a dar su vida por su maestro, a dar su vida por el discipulador. Los seguidores, vemos cómo los seguidores admiraban a Jesús, a tal punto lo admiraban que seguían detrás de él de ciudad en ciudad. Algunos se iban de viaje con Jesús, caminaban largas jornadas con tal, una vez más, de vivir en medio de la fama, en medio de estar, como decimos aquí en la costa, en medio del curubito, para decir: uy, este es amigo de Jesús o este anda con Jesús. Le interesaba más el movimiento de ser conocido o de tener roce con el que tenía fama, antes que estar metido con el Padre, antes de ser discípulo de Jesús. Los discípulos, al contrario, lo tenían a él como lo que era: un rabí, un maestro. Y ellos hacían caso, ellos sabían que cada palabra que salía de la boca de Jesús era para direccionarlos. Pues curioso, los discípulos eran siempre obedientes. El Señor les decía: vayan y hagan esto, vayan y hagan lo otro. Normalmente un discípulo no cuestiona, mientras que los seguidores viven cuestionando cada decisión que el rabí, el maestro, el discipulador da, o el pastor da. Oye, ¿para qué esto? ¿Y por qué aquello? Y recuerda, un ejemplo de un seguidor en medio de los discípulos podríamos llamar a Judas. Judas todo lo cuestionaba. Si María, la que reventó el vaso de alabastro
con el perfume de nardo puro, venía a derramarlo. Oye, ¿para qué hicimos eso? Si eso era, hubiéramos dado mejor esa plata a los pobres. Pero este sinvergüenza no era porque estaba interesado en los pobres. Este sinvergüenza lo hacía porque era un ladrón que sustraía del dinero de la bolsa. Como él hacía parte de la administración de las finanzas del ministerio de Jesús, él robaba. Entonces, normalmente, una vez más, un seguidor está detrás de sus propios intereses. La Biblia dice que cuando Jesús empieza a predicar, había gente que lo seguía, pero lo seguía de lejos, mientras que los discípulos siempre permanecían pegados a él. Hubo un momento en el que cuando Jesús empieza a decirles lo que ellos tienen que hacer, ellos notan que las exigencias de Jesús eran muchísimas. Recordemos al joven rico. Se le presenta a Jesús y le dice: maestro bueno, quiero ir contigo, quiero ser tu discípulo. Y Jesús le dice: ok, ¿por qué dice que soy bueno? Soy bueno solamente el Padre. Ahora, ¿tú quieres ser mi discípulo? Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y después entonces sí sígueme. No, ahí mismo, como decimos aquí en la costa, torció la puerca el rabo. Ahí es cuando, no, me vas a tocar mis finanzas. Un seguidor, una vez más, siempre está buscando su beneficio. Un seguidor es un oidor olvidadizo, que de pronto dice sí, dice amén, pero que a la hora de la hora, como dicen los mexicanos, se olvidan de lo que tienen que hacer. Ellos normalmente no están dispuestos a asumir consagración, a asumir un rol que les someta a una disciplina, que les someta a vivir una vida particularmente santa. Ellos siempre quieren vivir una vida alegre, una vida de bendición, de chéveridad, como decimos aquí en la costa. Y es necesario que entendamos esta situación para que la gloria del Padre empiece a manifestarse en medio de nosotros. ¿Sabes que el seguidor no está dispuesto a dejar su carne, mientras que el discípulo está dispuesto a doblegar su carne 100%? Yo quiero que escuchemos también, o mejor, tú escuches lo que ocurrió. Aquellos que gritaban cuando en Lucas 23 y en Mateo 27 se muestra que Jesús está siendo condenado a muerte. Aquellos que gritaban: crucifícalo, 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 y que daban por culpable al inocente y daban por inocente al culpable, eran los seguidores. Eran aquellos que un día lo seguían a Jesús y lo vitoreaban y le decían rabí, y le decían esto y aquello. ¡Qué tremendo! Mira lo que dice Lucas capítulo 23, versículos del 18 al 25. Dice: pero todos ellos gritaron a una voz: mátenlo y dejen libre a Barrabás. Barrabás está en la cárcel por haber empezado una revuelta en la ciudad y por asesinato. Y Pilato quería dejar en libertad a Jesús, así que les dijo otra vez que lo iba a dejar ir, pero ellos siguieron gritando: crucifícalo, crucifícalo. Por tercera vez Pilato le dijo a la gente: ¿por qué? ¿Qué ha hecho de malo este hombre? Él no es culpable. No encuentro ninguna razón para matarlo.
por eso lo soltaré después de azotarlo. Pero ellos seguían gritando, todos exigían que lo crucificaran. Tanto gritaron que Pilato decidió hacer lo que pedían. Pilato dejó libre a Barrabás, el hombre que había sido puesto en la cárcel por rebelión y asesinato, y les entregó a Jesús para que hicieran con él lo que quisieran. Mateo 27, del 24 al 25 dice: Pilato se dio cuenta de que no podía hacer nada para cambiar la intención de ellos. Vio que se iba a formar un disturbio, así que agarró un poco de agua y se lavó las manos enfrente de todos y dijo: yo no soy responsable de la muerte de este hombre, allá ustedes. La gente respondió: nosotros, es decir, ellos y sus hijos, yo no voy a repetir eso así, cargan con la responsabilidad de su muerte. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás, luego hizo que le dieran latigazos a Jesús y lo entregaron para ser crucificado. No solamente esos seguidores decían crucifícalo, 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 sino que tomaron toda la responsabilidad para ellos, maldiciendo sus vidas y aún la vida de sus hijos. Tomaron como responsabilidad la sangre que era derramada en la cruz por el inocente. Esos mismos que decían crucifícalo, 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 y que dijeron que la sangre de Jesús reposara sobre ellos, fueron los que días antes, a la entrada de Jesús, gritaban lo siguiente. Mira lo que dice Mateo 21, versículos del 8 al 11. Dice: la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Tanto los que iban delante como los que iban detrás lo aclamaban y decían: Hosana, Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, todos en la ciudad se conmocionaron y decían: ¿quién es este? La multitud decía: este Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. ¡Qué tremendo! Esos mismos que gritaron Hosana, 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 fueron los mismos que luego lo entregaron. Otro ejemplo más de seguidores, cuando Jesús en Juan capítulo 6 les da una fuerte palabra y los confronta diciéndoles: ¿saben? Ustedes están detrás de mí porque yo los alimento. Están detrás de mí porque me siguen, porque yo les doy de comer y les hago esto y aquello. Y dice que todos se tambalearon, y dice que aquellos que les seguían se volvieron atrás, se devolvieron. De tal manera que él inclusive le dice a los discípulos, porque algunos discípulos dijeron: oye, tremenda palabra, dura esta. Y él le dice a los discípulos: si ustedes también se quieren ir, pueden irse, porque yo no los necesito a ustedes, yo no los quiero obligados a ustedes aquí. Si ustedes se van, aún si mi Padre tiene que levantar de las piedras gente que predique y hable, lo hará, pero no dependeré de ustedes si ustedes no quieren ser mis discípulos. Y ellos dijeron, en boca del apóstol Pedro dijeron: ¿a quién iremos si solamente tú y nadie más que tú tiene palabra de vida eterna? Un discípulo siempre estará dispuesto a pagar el precio, un seguidor no. Es por eso que yo quiero invitarte en medio de este tiempo, en medio de esta enseñanza, a reflexionar. ¿Quieres tú ser un discípulo o quieres ser tú un seguidor? Yo quiero invitarte que allí donde estás, inclines tu rostro, cierres tus ojos y puedas orar conmigo, pidiéndole al Señor que ya no ser más seguidor, sino que empieces a ser un discípulo. Ojo, ser seguidor al principio vale, pero luego que hemos conocido íntimamente al Señor, no podemos seguir siendo seguidores. Tenemos que ser transformados y empezar a ser discípulos de nuestro buen Jesús.
quiero invitarte a que inclines tu rostro, cierres tus ojos y puedas orar juntamente conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, presentamos delante de ti nuestras vidas, pedimos perdón, pues hasta este día hemos sido nosotros seguidores, pero clamamos en tu nombre, Jesús, para que a partir de hoy dejemos de ser seguidores, dejemos de ser oidores, porque a partir de hoy, papá, queremos ser hacedores, queremos ser discípulos tuyos, queremos honrar tu nombre, bendecir tu nombre, bendecirte de tal manera que absolutamente todo lo que has determinado de nosotros, para con nosotros, para la gloria y la honra de tu nombre, se dé de una manera especial. Ayúdanos, Señor, a caminar en la tierra de los vivientes conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad y conforme a tu amor. Todo esto, papá, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muchísimas gracias por haber estado en este tiempo de esta nueva etapa, con el nuevo nombre, ya no de seguidores, sino ahora de discípulos, entendiendo que un discípulo siempre estará dispuesto a hacer lo que su maestro le pida que haga. Gracias una vez más, y como siempre me despido: no comas cuento, come Biblia, que es la palabra de Dios. Bendiciones. Chao, chao.